Dios los bendiga, mis amados hermanos. Habla su hermano pastor, Eder Barrera del Templo Centro Familiar Cristiano Mensajeros del Rey. Hermanos, estamos muy contentos porque el Señor ha estado manifestándose todos los días, hermanos. El Señor ha hecho cosas maravillosas y estamos muy contentos porque hoy es jueves, día del programa Visión Profética, hermanos. Estamos muy contentos, estamos muy gozosos porque el Señor sigue manifestándose. Estamos un poquito nerviosos, ¿verdad? A veces nos trabamos, cantinfleamos, ¿verdad? Pero está bien, hermanos, porque así dependemos más de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mando un abrazo y un saludo, su hermano en Cristo, pastor Eder Barrera del Centro Familiar Cristiano Mensajeros del Rey, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y hoy es el programa Visión Profética. Hoy es un programa muy interesante donde la gloria del Señor se va a ser derramada, donde el Señor nos va a hablar de una manera poderosa, porque son tiempos proféticos, son tiempos donde el Señor quiere traer un mensaje poderoso a su iglesia, poderoso a su pueblo, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Él tiene poder. Hermanos, que no hay nada y nadie que lo pueda detener, que pueda detener su gloria, hermanos. Y hoy vamos a hacer una oración para iniciar, hermanos, este programa. Vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a declarar que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y se conecte con el Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias porque estamos delante de ti, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo en tu poder, Señor. En este momento nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, y declaramos bendición, Señor. Bendición en tu nombre, Padre Santo, y tomamos también tu autoridad, Padre Santo, que todo impedimento, Señor, que quiera hacer para que tu nombre y tu gloria sea manifestada en este momento, lo desechamos, Señor, y declaramos que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, te ruego que hagas la obra en nuestro corazón, que hagas la obra en nuestras vidas, Señor, y que hagas la obra en cada televidente que nos está viendo, Señor, a través del internet. En el nombre de Jesús, toca sus vidas, toca sus corazones, porque sabemos que tú tienes algo poderoso, algo grande preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesús, declaramos tu presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos que tu presencia está en este ser y que va a traer dirección y va a traer poder de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos contentos. Yo quisiera empezar contándoles un testimonio, hermanos, para la gloria del Señor. Miren, hermanos, estamos muy contentos porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Tiene cosas poderosas, tiene cosas sobrenaturales y el Espíritu Santo ha traído un mover precioso a nuestra congregación, un mover sobrenatural, un mover grandioso del Señor, y muchos corazones, hermanos, están siendo tocados. Familias están llegando a nuestra congregación y todo eso lo puede hacer solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estamos contentos, estamos felices y declaramos, hermanos, que el Señor va a seguir haciendo cosas maravillosas en nuestra vida, cosas maravillosas en nuestra congregación, hermanos. Miren, la congregación que estamos pastoreando, por gracia de Dios, es el Centro Familiar Cristiano Mensajeros del Rey, aquí en la ciudad de Reynosa. Es una congregación literalmente joven, ¿verdad? Tiene 4 años, ha pasado por algunos procesos, por algunos momentos de lucha y prueba, pero seguimos caminando, hermanos. Y gloria a Dios porque la iglesia sigue creciendo. Hay un mover muy hermoso de armonía, un mover muy hermoso de unción sobrenatural. Y yo bendigo a mis hermanos del Centro Familiar Cristiano Mensajeros del Rey, que se están levantando en las mañanas a orar, que están diciéndole un sí a Dios, hermanos, y ha pasado cosas muy poderosas, muy sobrenaturales, y hermanos, estamos muy contentos, estamos felices, porque sabemos y reconocemos que Dios es el que hace la obra. Hermanos, gracias a Dios porque ha levantado liderazgo en nuestra congregación, ha levantado líderes que tienen influencia, ¿verdad?, en sus lugares de trabajo, en sus entornos, en sus dinámicas. Dios está levantando líderes llenos del Espíritu Santo para ser instrumentos de la gloria de Dios, hermanos. Mando un saludo muy especial, hermanos, a todos mis amigos consiervos, a todos mis amigos pastores, hermanos. Dios les bendiga, gracias por seguirnos, hermanos, en este su programa Visión Profética, hermanos. Y vamos a empezar en materia, hermanos, y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que impide el crecimiento. El tema de hoy se llama lo que impide el crecimiento, hermanos. Todos tenemos el anhelo y el deseo de crecer en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual sobre todo.
tenemos el anhelo de seguir caminando y seguir creciendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos invita a crecer hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Espiritualmente hablando, el Señor nos invita a crecer y a llegar más allá, ir caminando y experimentando, como dice su palabra, y Él nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de poder en poder. Él quiere que avancemos, que caminemos hacia el propósito eterno que es, hermanos, que es la vida eterna, hermanos. La palabra de Dios dice que esta vida es temporal, ¿verdad? Pero dice que hay una vida eterna después de la muerte, que es la verdadera vida que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, capítulo 2. Es un versículo muy conocido, hermanos, y vamos a analizarlo. Vamos a analizar varios versículos, pero vamos a empezar con este versículo que habla de algo muy importante que no debemos de hacer. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Me encanta cómo el apóstol San Pablo empieza con una recomendación. Dice: no os conforméis a este siglo, hermanos. Hermanos, aquí está invitando el apóstol San Pablo a no conformarnos. Cuando hablamos de conformismo, hermanos, estamos hablando de comodidad y confort. La palabra conformismo significa confort. Vivir confortados, vivir confortables, hermanos. Y el conformismo, hermanos, es uno de los elementos que impide el crecimiento en nuestras vidas espirituales. El conformismo es una barrera que existe para desarrollarnos como hijos de Dios. El conformismo impide, hermanos, que podamos crecer en nuestras áreas de influencia, en nuestros entornos, hermanos. Y el conformismo es un enemigo que tenemos. Muchos de nosotros, hermanos, nos conformamos con lo que estamos haciendo en el Señor, hermanos, pero tenemos que tener siempre el anhelo de querer más del Señor, de buscar más su presencia, más su gloria, hermanos, y tener disposición para crecer. Porque, hermanos, cuando no tenemos disposición de crecer y disposición de hacer la voluntad de Dios, podemos caer en un conformismo, hermanos. Podemos caer en una rutina, podemos caer en una rutina cómoda, en una rutina donde no podemos, hermanos, desarrollarnos. Y Dios quiere que nos desarrollemos como sus hijos, porque dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, no te conformes con el tiempo, hermanos, que estás. Tú siempre anhela más del Señor, anhela más de su gloria, hermanos, porque cuando llegamos a ser conformistas, existe un peligro, hermanos, que podemos llegar a ser personas religiosas, personas que solamente vamos a asistir a la congregación, hermanos, de una manera religiosa, solamente como una costumbre dominical, como una costumbre de entre semana, hermanos, y eso genera que nosotros podamos sentir nosotros bien con nosotros mismos, hermanos, y podemos caer en el conformismo. El apóstol San Pablo dice: no os conforméis. No debemos de conformarnos. Tenemos que anhelar más del Señor. Tenemos que tener disposición de buscarle, disposición en querer crecer en su reino, hermanos, disposición de servir en su reino, hermanos, porque la palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, hermanos. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero si nosotros no ejercemos el trabajo de una manera correcta, hermanos, podemos caer en conformismo. En la actualidad existe un conformismo que genera también una pasividad, hermanos. Nos conformamos solamente con rutinas religiosas. Nos conformamos muchas veces, hermanos, con ir a la congregación, hermanos, y así como entramos, salimos igual. Dios nos invita, hermanos, nos invita a que no seamos conformismos. Para que no seamos conformistas, ¿sabe qué es lo que tiene que pasar? Como dice este pasaje, tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Tenemos que tener una nueva mentalidad, hermanos, en Cristo Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos. Tenemos que ser personas visionarias, personas que anhelen más del poder de Dios, hermanos. Porque, hermanos, si no vivimos una mente renovada, hermanos, si no renovamos nuestras ideas, si no renovamos nuestra mente, hermanos, tendremos ideas equivocadas, ideas pasivas, ideas de conformidad. Solamente nos conformaremos con lo que estamos haciendo, hermanos. Y no, hermanos, tenemos que
que pedir a Dios que transforme nuestra mente. Si hay algo en nuestro corazón que necesita ser cambiado, si hay algo en nuestra mente, una idea, hermanos, que está completamente equivocada, tenemos que pedir al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé su guianza para quitar todo mal entendimiento, hermanos, toda idea equivocada. Porque el conformismo, hermanos, es una idea equivocada, es una idea, hermanos, que Satanás ha estado trabajando en gran parte del cuerpo de Cristo, en gran parte de los liderazgos, hermanos. Está trabajando Satanás, hermanos. La palabra dice que Satanás dice que manda dardos de fuego, hermanos. Tenemos una lucha espiritual, hermanos, y Satanás se encarga, hermanos, de estar mandando espíritus malos, demonios, hermanos, para poder crear un ambiente de conformista, para crear un confort. Tenemos nosotros que desechar esto. Tenemos que tener un entendimiento renovado, hermanos. Porque si no tenemos ese entendimiento, hermanos, no podemos comprender la buena voluntad de Dios. No podemos comprender lo que tiene Dios para nosotros, el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es que seamos conformistas. El propósito de Dios no es que vivamos en ese sentir equivocado. El propósito de Dios es que sigamos caminando, avanzando, creciendo hasta la estatura del varón perfecto. De gloria en gloria, hermanos, de poder en poder. Hermanos, Cristo, hermanos, en su ministerio, Él avanzó y caminó y penetró a muchos lugares, hermanos, a muchas partes donde nadie había podido llegar, hermanos. Él confrontó muchas cosas que no se habían podido confrontar. Él obró en unas cosas sobrenaturales, hermanos, que nadie había podido actuar. Porque el Señor, hermanos, porque el Señor no se conformaba. Él quería obedecer al Padre. Y Él se esforzaba en obedecer al Padre. Nosotros que tenemos que esforzarnos en obedecer al Padre, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en buscar más de la presencia del Espíritu Santo. Porque si hacemos eso, hermanos, vamos a tener un buen entendimiento y vamos a comprender el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, hermanos, es agradable, es perfecto. Es el propósito divino de Él. Así que desechemos ese conformismo, hermanos. Yo les invito que en esta tarde, noche, desechemos el conformismo. El conformismo es un enemigo que tenemos que vencer. Es un ambiente equivocado, es un ambiente creado por Satanás y sus espíritus. Pero como dice la palabra del Señor, a Satanás que el Señor lo reprenda. Amén. Hermanos, y vamos a pasar al primer canto de Mati Fernández, hermanos. Siga, hermanos, le invito a que siga aquí en sintonía, hermanos. Siga en conexión aquí a través de la web, aquí en su programa Visión Profética, hermanos. Porque el Señor está hablando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Así que vamos a dar este canto de Mati Fernández, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver la dulzura de tu voz. Vamos a escuchar este canto. Bendiciones. Que tu presencia fluya como río en mí, que me llene y no pueda resistir por completo el corazón. Entrego hoy, Espíritu Santo. Llene y no pueda
más de ti. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno que hemos regresado aquí a su programa Visión Profética, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, analizando la palabra de Dios, los impedimentos que no nos permiten crecer, hermanos. Así que vamos a ver la palabra de Dios, el siguiente versículo, hermanos. La palabra de Dios dice así en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, vosotros mismos. Aquí el Señor nos invita a ser hacedores de la palabra del Señor, hermanos. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos acceso a los mandamientos del Señor. Tenemos acceso al logos de Dios. Y es importante, hermanos, que la leamos. Es importante, hermanos, que todos los días meditemos en ella. Porque la manera más clara, la manera más transparente que Dios nos puede hablar es a través de su palabra. Porque su palabra es perfecta, su palabra no tiene error. Y el mejor consejo que puede Dios darnos es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, hermanos. Y es muy importante que nosotros tengamos ese deseo de escudriñar las Escrituras, que tengamos ese deseo de buscar, hermanos, el consejo de Dios a través de ella, hermanos. Porque, hermanos, eso es un impedimento muy grande, hermanos. No podemos ser hacedores de la palabra si nosotros, hermanos, no la leemos. Si no tenemos, hermanos, ese hábito, hermanos, hermoso de leer la palabra de Dios, de estudiarla y de escudriñarla, hermanos. Hoy, hermanos, a muchas personas les da flojera leer la palabra de Dios. Recordemos que ahí en esos momentos Satanás está trabajando. Satanás está poniendo trabas para que nosotros, hermanos, no leamos la palabra de Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios, que no la escudriña, hermanos, es una persona que va a vivir siempre engañada, que va a vivir siempre limitada, hermanos. No podemos ser hacedores de la palabra si no la leemos. ¿Cómo vamos a hacer algo que no conocemos? Tenemos, hermanos, que entender, hermanos, y vivir esto. Es importante leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos versos? Los que sean necesarios. Tenemos que determinar un tiempo, así como tenemos un tiempo para la oración. Es un tiempo determinado para escudriñar la palabra de Dios. Porque Dios, hermanos, quiere hablar con nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros oramos, nos hablamos, nos comunicamos con Dios, hermanos. Y cuando leemos la palabra, Él se comunica con nosotros. La voz de su Espíritu Santo está en la palabra de Dios. Tenemos que tener ese deseo, hermanos. Porque aquí muchas veces no tenemos el deseo de leer la palabra de Dios. Tenemos el deseo de hacer otras cosas, tenemos el deseo de ver la televisión, tenemos el deseo de dormir, andamos cansados y queremos descansar, tenemos el deseo de hacer muchas otras cosas. Tenemos el deseo de comer bien. Pero el deseo de leer la palabra de Dios, hermanos, a veces es muy escaso. Nos conformamos, como hace rato veamos, solamente a leer un verso por leerlo, o leer un pasaje por leerlo. Por quedar bien con nosotros mismos, hermanos, y no debe ser así. Tenemos que tener esa disposición de que Dios nos hable, que el Espíritu de Dios traiga ese rema glorioso a nuestras vidas, esa revelación a nuestras vidas. Porque no podemos vivir así, hermanos. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser hijos de Dios limitados, sin visión. Si no tenemos los fundamentos de la palabra de Dios, nuestra vida cristiana, hermanos, será una vida débil, una vida, hermanos, insostenible. Tenemos que tener el deseo de leer la palabra de Dios. Y ya cuando la leamos, hermanos, tenemos que tener el deseo, hermanos, de ser hacedores de ella misma, de obedecerla. Tenemos que tener ese deseo de obedecer los mandamientos del Señor. La palabra de Dios dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. La palabra de Dios no solamente es para tener un conocimiento intelectual de Dios, sino es para experimentar el poder de Dios que está en ella. Es para experimentar su sabiduría en nuestras vidas, hermanos. Queremos ser exitosos.
Queremos ser exitosos en nuestra vida, queremos ser exitosos en el ministerio, queremos ser exitosos en nuestros negocios, queremos ser exitosos, ser buenos estudiantes. Tenemos que leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, hermanos, aquí el apóstol Santiago habla de una gran verdad que existe. Cuando somos conformistas y no guardamos la palabra de Dios, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si no practicamos la palabra de Dios, si conociéndola no la hacemos, nos hacemos religiosos. Y sabe qué, hermanos, Dios no quiere que tengamos una religión, porque muchos de nosotros practicamos una religión, o teníamos el conocimiento de una religión, de un rito, de una costumbre religiosa, hermanos. Dios quiere que tengamos una relación con Él, una relación intensa con nuestro Señor Jesucristo, que vivamos dependiendo de Él. Si nosotros ponemos en práctica los preceptos de la palabra de Dios, hermanos, Dios nos dará sabiduría. Y yo puedo garantizar que nos equivocaremos menos, tendremos menos errores si la ponemos en práctica. Porque ella es perfecta. Es Dios hablando a nuestras vidas. Tenemos que tener ese anhelo, hermanos, ese deseo ardiente de leer la palabra de Dios el tiempo que sea necesario. Porque si somos sacerdotes, hermanos, y tan solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que vivir la palabra, hermanos, porque muchos tenemos el conocimiento intelectual de la palabra, pero no la practicamos. Y andamos juzgando a los demás, y andamos condenando a los demás, y andamos criticando a los demás. Nos engañamos a nosotros mismos si tenemos esa actitud. Tenemos que meditar en ella, declararla en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Creen también que su palabra es la verdad. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ponerla como un fundamento, hermanos. Porque el conformismo, hermanos, conjunto con no leer la palabra, con no tener una actitud de buscar a Dios, generan religiosidad. Y la religiosidad, hermanos, es un enemigo tan silencioso, es un cáncer que existe actualmente en el cuerpo de Cristo, que poco a poco se va metiendo, hermanos, y penetra aún en las grandes congregaciones, hermanos. Los servicios en rutinarios, se predica siempre de lo mismo, hermanos, pero sin vivirlo. Tenemos que vivir la palabra, porque Jesús es la palabra, hermanos. Hay una parte de la palabra de Dios que me encanta, que dice cuando le dijo el centurión a Cristo: Señor, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Ese centurión tenía la fe que si solamente Jesús declarara la palabra, si Jesús diera la orden, su siervo iba a sanar. Nosotros tenemos, hermanos, la autoridad de parte de Dios. Si nosotros creemos en la palabra y decimos: Señor, tan solo hazlo tú. Tan solo tú muévete, porque tú eres verdadero. Ese centurión sabía que Jesús, hermanos, era verdadero. Era auténtico, que su mensaje era verdadero, hermanos. Si nosotros, hermanos, no creemos que la palabra de Dios pueda trabajar en nosotros, hermanos, en vana es nuestra fe, en vana es nuestra predicación, hermanos. Tenemos que creer en ella, hermanos. Tenemos que confesarla y tenemos que, hermanos, abrazarla con todo nuestro corazón. Y tenemos que inculcarle a nuestras familias, hermanos, en creer en la palabra. Porque la palabra, hermanos, tiene poder cuando la creemos y la vivimos. Así que, hermanos, sigamos desechando el enemigo del conformismo y el enemigo de la religiosidad, cuando no leemos ni practicamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la voluntad de Dios escrita para nosotros. Así que, hermanos, sigamos derribando estas fortalezas. Y en el nombre de Jesús, hermanos, en este momento yo le pido que usted, en el nombre de Jesús,
me voy a levantar y voy a meditar en su palabra y la voy a vivir. Y todo lo que esté impidiendo lo voy a reprender en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a pasar al siguiente canto, hermanos. También de nuestra hermana Mati Fernández. Vamos a pasar el canto, ¿quién dijo, hermanos? ¿Quién dijo? El Señor. ¿En dónde? En su palabra. Así que amemos su palabra. Así que, corre video. Dijo que no habría tropiezos, tormentas en el camino, que no habría dificultad. Quien dijo que era fácil caminar entre espinos para tus sueños alcanzar. Y es que el reino de los cielos se hace fuerte. Necesidad que era color de rosas, la senda que has escogido, que no habría tempestad. Y es que el reino de los cielos se hace fuerte. Dijo que era fácil. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que estamos aquí otra vez en este programa Visión Profética, hermanos. El Señor está hablando. Yo puedo sentir la unción de Dios, cómo la unción de Dios está tocando nuestras vidas, cómo la unción de Dios está tocando mi vida, hermanos, a través de este glorioso mensaje del Señor. Porque la palabra de Dios es gloriosa. La palabra de Dios tiene unción.
Y la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios nos da poder, nos da autoridad, hermanos, para vencer las adversidades. Así que, hermanos, siga creyendo en la palabra del Señor. Hermanos, vamos a pasar al tercer punto, hermanos, el tercer obstáculo que debemos de vencer para que nos impide crecer, hermanos. Y vamos a pasar al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 16, hermanos. La palabra dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Hermanos, tenemos un problema muchas veces, hermanos, muy grande, que es la falta de fe. La falta de fe, hermanos, es un problema que todos nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué somos conformistas, hermanos? Porque, hermanos, nuestra fe no la estamos ejercitando. Porque nuestra fe, hermanos, la tenemos solamente de adorno. La tenemos como una fe intelectual, hermanos, y no como una fe práctica, hermanos. La fe intelectual nos genera conformismo. La fe intelectual nos genera solamente, hermanos, pasividad. La fe intelectual nos genera religiosidad. Tenemos que vivir, hermanos, la palabra del Señor. Tenemos que creerla, vivirla, hermanos. Tenemos que, hermanos, creer que sin fe, hermanos, y esa fe práctica, no podemos agradar a nuestro Dios. Muchos tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, pero no tenemos la práctica. Y solamente se considera como un conocimiento intelectual, un conocimiento en nuestra mente. Tenemos que vivir, hermanos, una fe práctica. Tenemos que vivir lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creer las promesas que Él tiene para nosotros. Su palabra, hermanos, dice, hermanos, que si queremos agradar a nuestro Dios, tenemos que tener fe. Fe práctica, no fe intelectual. Tenemos que tener la seguridad que el Señor, hermanos, está con nosotros. Recordemos como dice su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1. Recordemos que Él nos ungió, hermanos, y somos sus hijos. Somos sus hijos y Él está en nuestro corazón. Él está con nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener esa seguridad, hermanos, porque cuando tenemos fe, tenemos seguridad en quién es el Señor. Pero si no tenemos fe, hermanos, no podemos agradarle. No podemos vivir conforme a su voluntad si no tenemos seguridad en quién es Él. Porque muchos tenemos fe en nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos seres temporales, somos seres limitados, somos seres falibles. Pero si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él nunca falla. Él es perfecto, su palabra es perfecta. Si le pedimos a Él, Él nos va a contestar. Si le pedimos con fe, Él nos va a contestar, porque su palabra lo dice, hermanos. Que aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Tenemos que creer la palabra de Dios, hermanos, porque si no, no podemos agradarle. Si somos desagradables, somos limitados. Y hermanos, cuando nosotros nos dan de comer algo, y cuando no nos gusta, hermanos, lo que hacemos lo dejamos de comer, ¿verdad? Lo hacemos a un lado, hermanos. No podemos, hermanos, ejercitar el propósito de Dios en nuestras vidas si no creemos lo que Él puede hacer por nosotros, lo que Él puede hacer con los demás. Porque miren, hermanos, Dios tiene tanto poder y tiene un poder tan grande que Él quiere salvar, hermanos, a todos. La palabra dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero a veces oramos, hermanos, de una manera que no tenemos la fe, hermanos, práctica. No tenemos esa fe poderosa en Él, hermanos. Siempre oramos con un sentimiento de duda. Y no tenemos que tener ese sentimiento, tenemos que tener la seguridad, ponernos de acuerdo con Él. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. La voluntad de Dios es levantar al caído. La voluntad de Dios es ayudar al peniquebrado. La palabra de Dios es ayudar al que tenga necesidad. Pero tenemos que tener esa fe poderosa en Él. Porque si no tenemos esa fe poderosa en Él, hermanos, será un obstáculo. No podemos crecer. Porque sin fe, hermanos, práctica, no podemos crecer. Seremos los mismos conformistas, los mismos religiosos. Y Dios no nos quiere que seamos religiosos. Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que le adoremos con todo nuestro corazón, que ejerzamos su autoridad, porque Él nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra a sus hijos, a sus siervos. Entonces tenemos que tener fe. La palabra de Dios dice que existe el don de la fe, hermanos.
Tenemos que tener fe en que las cosas que no son se van a hacer como las que fuesen. Tenemos que tener fe en que Dios tiene el control de las cosas. Y si la palabra, hermanos, la creemos como la fe de ese centurión que Dios les decía, hermanos, que decía, tan solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Si tenemos esa fe que el Señor va a responder, Él nos va a ayudar en el momento de la dificultad. Tenemos que aprender a ser pacientes, porque la impaciencia, hermanos, es un problema que tenemos. Dios permite que tengamos momentos difíciles y permite que nos sucedan porque Él quiere probar nuestra paciencia, hermanos, porque las pruebas generan paciencia en nuestra vida. Y también las pruebas generan fe en el Señor Jesús, confianza en Él. Tenemos que confiar en Jesús, hermanos. Aunque el panorama esté negro, aunque vivamos momentos difíciles, Dios nos va a levantar y nos va a ayudar. Porque Él es poderoso, Él es majestuoso. Él tiene todo el poder, hermanos. Si el médico a usted le ha dicho que no, Dios le dice sí en esta tarde. Porque Dios tiene poder. Porque si no tenemos fe, no podemos orarle, hermanos. Tenemos que tener esa seguridad que si nos acercamos a Él, Él nos va a contestar. Porque nosotros no oramos a un Dios, hermanos, que no responde. Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que Él se manifiesta. Nosotros no oramos al aire, nosotros oramos al único Dios verdadero que puede cambiar el corazón, que puede cambiar, hermanos, cualquier situación. Creemos en ese Dios poderoso, que es el único que está en tu corazón. Su espíritu está en su corazón y puede ayudarte, puede darte el poder para vencer la adversidad. Pero si no lo crees, hermanos, seguirás siendo conformista, seguirás siendo una persona religiosa, no hacedora de la palabra. Seguirás viviendo en la ignorancia, hermanos, y seguirás viviendo limitado. Pero si tú crees, hermanos, en la palabra, si tú crees en lo que Cristo puede hacer en ti, Él te va a levantar, hermanos, porque dice la palabra, hermanos, que tenemos que creer que Él nos va a responder. Que si nos acercamos a Él, Él nos va a responder, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de aquellos que le creen, de aquellos que dicen, sí, Dios, yo te creo. Aunque el panorama esté negro, yo me aferro a ti, yo me aferro a tus propósitos, me aferro de una manera que tú eres mi única esperanza, tú eres la única puerta que yo puedo entrar. Tenemos que tener seguridad en Dios. Porque Él tiene poder. Tiene poder, hermanos. Él nos ama. Nos ama con un amor eterno, con un amor hermoso que nadie nos puede amar como nuestro Dios. Nosotros le importamos mucho. Y Él le duele cuando nosotros no le obedecemos. Él le duele cuando somos conformistas. Él le duele cuando no somos hacedores de la palabra. Él le duele cuando no practicamos la palabra de Dios. A Él le duele, hermanos. A Él le duele porque le importamos. Por eso Él tiene que permitir que pasemos momentos difíciles de nuestra vida, porque Él quiere tratar con nosotros. Él quiere tratar conmigo y contigo, hermano. Él quiere quitar todo lo que estorbe, lo que te esté impidiendo crecer. Él quiere quitarlo en esta noche. Él quiere hacer algo en tu vida. Pero tienes que darle la oportunidad a Él. Tienes que darle la oportunidad, porque recuerda que Él es un caballero. Que Él no va a poder hacer nada si tú no quieres. Él no va a poder hacer nada si tú no le buscas. Él respeta tu decisión, hermano. La palabra de Dios dice, lo que el hombre segare, eso levantará. Si tú siembras cosas de la carne, hermanos, vas a sembrar muerte. Eso te va a separar del Señor. Pero si tú siembras cosas del Espíritu, vas a recibir vida eterna. Tienes que creer, hermano. Y todo las fugas que las fugas que tengas que hagan que tu fe se vaya para otro lado, hermanos, tienes que taparlas. Y tienes que poner tu mirada en las cosas, como dice el libro de Colosenses, en las cosas de arriba. Donde está Cristo. ¿Dónde está el Señor? No en el hombre. Porque la palabra también dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que poner tu mirada en el Señor solamente. Porque Él nunca te va a fallar. Aunque todo el mundo te falle, el Señor Jesús va a estar ahí dispuesto para ayudarte, dispuesto para levantarte. Pero tenemos que desechar, hermanos. Tenemos que desechar, hermanos, todo lo que está impidiendo nuestro crecimiento. Tenemos que desecharlo. Porque si lo tenemos ahí, hermanos, eso va a contaminar nuestra vida y van a ser ataduras
que no nos van a poder permitir cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Satanás quiere, hermanos, y quiere impedir siempre que nosotros seamos bendecidos. Por eso pone el espíritu de conformismo. Por eso existe el espíritu de religiosidad. Por eso existe el espíritu de incredulidad. Son espíritus malos, hermanos, que perturban al cuerpo de Cristo. Y pueden llegar adentro de una congregación. Pueden penetrar adentro de un ministerio, hermanos. Y pueden destruir. Esto trae destrucción, hermanos, con el tiempo. Porque recordemos la palabra, lo que dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Él quiere destruir tu vida. Pero Cristo quiere darte vida en abundancia. Él quiere levantarte. Él quiere usarte. Porque tiene un propósito glorioso para tu vida. Así que en este día, síguele creyendo al Señor. Vamos a pasar al siguiente canto de Nacho de Silos. Todo lo puedo. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Así que, corre video. Sean bendecidos por el Señor. ¿Sabe quién es? Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Hoy estamos aquí, por favor abra paso, el Hijo del Rey aquí ha llegado, confiando en su palabra, venciendo al enemigo, tirando la verdad con un flow divino. Salidos de la iglesia, hoy estamos en victoria, dando su palabra, su verdad es poderosa, saliendo hacia la calle, siendo de bendición, sacando de las drogas de la calle y el alcohol, llegando directo de la capital. Jesucristo a mí me viene a defender, ya no tomo ni fumo, he cambiado el orgullo, perdonó mi pasado, construyó mi futuro. Hablando realidad, desde siglos se presenta, cambiando las maldades, Jesucristo manifiesta. Yo no me quedo callado, el enemigo aquí no entra. Tú lo sabes. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. No necesito el dinero ni la fama para dejar demostrado quién es el que nos ama. Con su llega fui comprado, por su sangre fui lavado. Pongan su mirada en la cosa de arriba, no te afanes en tirarme, mi Dios que te bendiga. Él me ha dado todo, Él me ha dado sin medida lo que yo no merecía. Me ha dado de su gracia, me ha dado de su unción, si le canto agradecido. Esto es pa' que, esto pa' que alabes y no dudes. Y con el flow que él meto ahora te llevo hasta la nube. Esto pa' que alabes y no dudes. Y con el flow que él meto ahora te llevo hasta la nube. Te aseguro que ese día cambiará tu lamento en alegría. Y yo te aseguro que ese día dirás con emoción, gritando aleluya. Todo lo puedo, Todo, solamente en Él. solamente en Él. Todo lo puedo, Todo, solamente en Él. solamente en Él. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Todo lo puedo, solamente en Él, Jesucristo conmigo, Él ha sido fiel. Ya está bueno, ¿oíste? Los frutos superaron los números en contra, porque mi música es diferente a la del mundo. La mía es música con propósito. ¿Tú sabes quién es? Nacho de Silos, el hijo del rey Pa. Díselo, Nando. El versátil. El rey de reyes se llama Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a ver nuestro último impedimento, hermanos, de este mensaje, lo que impide crecer en nuestras vidas, hermanos. Vamos a ver el último impedimento que existe, hermanos. Vamos a leer también el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El elemento que tenemos que vencer, hermanos, el enemigo más difícil que tenemos que vencer es el pecado. El pecado es todo aquello que le desagrada a nuestro Dios.
todo aquello que está en contra del Señor, todas aquellas acciones que están en contra de su palabra, en contra de su propósito, en contra de sus preceptos, hermanos. Y el pecado, hermanos, es un enemigo que con todos los días estamos lidiando, hermanos. El ser conformista, hermanos, genera pecado. El ser una persona religiosa, el ser una persona que no lee la palabra del Señor, crea desobediencia y eso genera pecado, hermanos. La falta de fe, hermanos, genera también pecado, hermanos. Y ese pecado, hermanos, nos separa, hermanos, del Señor. Hay una barrera que tenemos, porque la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Es la muerte, hay una separación, hermanos. Y aquellos que pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, hermanos. Porque aquellos que pecamos deliberadamente, trayendo el conocimiento, sabiendo que estamos haciendo mal, hermanos, dice que ya no hay más sacrificio por ese pecado. Nosotros podemos, hermanos, cometer pecado porque somos seres humanos y cometemos errores. Somos seres falibles, imperfectos. Pero nosotros no podemos estar en una actitud que sabiendo que estamos haciendo mal, hermanos, que estamos sabiendo que estamos cometiendo un error, seguir cometiendo ese error. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que trate nuestras vidas, que nos ayude a vencer, hermanos, cualquier situación que nos está orillando, hermanos, que nos está motivando a pecar. Tenemos que derribar todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, una cosa es cometer errores y no luchar para no cometerlos. Porque, hermanos, muchos tenemos áreas, pero no peleamos, no luchamos para que el Señor nos pueda dar la fe, nos pueda dar esa fe en su palabra, de cambiar áreas de nuestra vida que están mal. La palabra de Dios es un espejo, hermanos, para nosotros. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos delante de Él? La palabra de Dios nos mide a todos, hermanos. Pero si tenemos esa actitud de pecar deliberadamente, hermanos, estamos muy mal. Porque estamos sintiendo como que nos queremos burlar del Señor. Y la palabra de Dios en este verso también dice, horrenda cosa, versículo 31, es caer en manos de un Dios vivo. Dios reprende, Dios disciplina, hermanos. ¿Y sabe, hermanos, cómo lo hace el Señor? Simplemente, hermanos, Él permite que nos pasen cosas. Él permite que Satanás venga y nos zarandee. Porque hay cosas que a Él no le agradan. Y si tú vives en pecado, sabiendo que hay pecado deliberadamente en tu congregación, si tú, pastor, permites el pecado que entra a tu congregación y que las ovejas practiquen ese pecado, que los hermanos practiquen, y tú sabes que están en pecado y no confrontas, te haces cómplice de ese pecado, te haces partícipe de ese pecado. Entonces tenemos que confrontar al pecado, hermanos, y confrontarlo primeramente en nuestras vidas, confrontarlo primeramente en nosotros. Tenemos que pedir al Señor que nos haga un escáner espiritual de dónde estamos buenos, qué nos está limitando en el crecimiento, porque el pecado, hermanos, no deja que el fluir de Dios pueda ser hecho en nuestra vida. El pecado, hermanos, es como una barrera para que el río de Dios no pueda fluir en nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Y eso genera, todo esto, el conformismo, el no ser hacedor de la palabra, el no tener fe, y el pecar deliberadamente no nos hace crecer, nos estanca. Y el enemigo tiene ahí frenado nuestras vidas y no podemos crecer. Por eso en este día tenemos que renunciar, hermanos. Tenemos que renunciar. Si estamos siendo conformes, tenemos que pedir perdón al Señor. Si estamos fallando y no estamos siendo solamente personas que no somos hacedores de la palabra, que somos religiosos, tenemos que pedir perdón al Señor. Si somos personas que no tenemos fe, tenemos que pedirle perdón al Señor para que nos dé fe. Si estamos pecando deliberadamente, si hay pecado de adulterio, homosexualidad, porque existen esos pecados, existe el pecado de adulterio, homosexualidad, que se tolera en la iglesia. El pecado también, hermanos, se tolera también el pecado de fornicación. Ahora los jóvenes dicen que cuando cometen relaciones sexuales es por amor, y el enemigo le pone un traje de amor a esa relación. Y no, hermanos, es pecado delante del Señor. Pecado es pecado. Y el pecado a Dios no le agrada. Él nos ama, somos pecadores, nos ama, pero no ama las acciones malas que estamos haciendo, si le llegamos a hacer.
Si hay, hermanos, si hay algún pecado oculto, es necesario que lo confieses delante del Señor. Porque el Señor, mire, hermanos, todo lo conoce. Él todo lo ve. Nos podremos esconder, dice el salmista, ¿a dónde iré de tu presencia? No puedo ir de tu presencia, tú estás en todas partes. Hermano, si hay un pecado oculto, hoy es el tiempo de confesarlo. Hoy es el tiempo. Si estamos pecando deliberadamente, sabiendo en los 5 sentidos que estamos mal, y eso se hizo un hábito en nuestra vida, hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Hay que reprender todo lo que el enemigo, toda artimaña, todo lo que el enemigo ha ganado ventaja. Porque cuando estamos en pecado, en desobediencia, el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Él es un ventajoso. Porque él está maquinando ideas. Él está maquinando cómo hacer caer a siervos, cómo hacer caer a esposas de siervos. Él maquina cómo destruir la vida de los hijos de los siervos. Él está siempre maquinando cómo destruir congregaciones, cómo lastimar congregaciones, cómo dividir congregaciones. Nosotros tenemos que estar alertas. Y tenemos que siempre tener ese sentido de alerta, hermanos. Lo que no es de Dios, hermanos, tenemos que desecharlo. Si algo está, si a usted joven que tú me estás viendo ahí a través de la web, o hermano, o hermana, si estando solo te genera que cometas pecado, que te metas a páginas que no te debes de meter, joven, no estés con tu computadora dentro de tu cuarto, sácala de ahí. Si la televisión a ti, hermano, te genera un problema, te impide que leas la palabra de Dios, te impide que ores, saca esa televisión de tu cuarto, porque son impedimentos para que tú crezcas. Hay muchas cosas, hermanos, pero esas 4 cosas son las que el Señor me dio en esta tarde, que tenemos que desechar. No ser religiosos, no ser conformistas, que fue lo primero que vimos, no ser religiosos. Tercero, tener fe, no ser incrédulos, porque la incredulidad a Dios no le agrada. Y cuarto, no pecar deliberadamente. Si cometemos un error, tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que pedirle fortaleza para que nos ayude a no seguir cometiendo este pecado. Amén. Porque la palabra de Dios dice que si uno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Porque lo que merecemos, a lo mejor lo merecemos que nos pasen cosas, pero Él está intercediendo por nosotros. Tenemos que creer, hermanos, y tenemos que romper todo eso en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 51, tenemos que pedirle que Dios tenga piedad de nosotros y que nos lave conforme a sus misericordias. Que nos lave, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, Señor, te doy muchas gracias, porque grande es tu misericordia, Señor. Y hoy, Señor, en este día me pongo de acuerdo, Señor, con mis hermanos en la fe, declarando, Señor, que hemos pecado, Señor, y que hacemos cosas que a ti no te agradan, Padre Santo. Perdónanos porque muchas veces hemos sido conformistas. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos sido religiosos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido incrédulos a tu palabra y eso, Señor, genera pecado en nuestras vidas. Eso genera que pequemos deliberadamente, Señor. Y en el nombre de Cristo en este momento te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos limpies con tu sangre, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho, Señor, y te rogamos que tú puedas fluir en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir que nos limpies como un vaso de honra, Señor, y no de deshonra. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, la adversidad. Ayúdanos a vencer todo impedimento que nos impide crecer en nuestra vida, Señor. Todo lo que el enemigo ha querido apropiarse de nosotros. En el nombre de Jesús, en este momento se lo arrebatamos y declaramos que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, yo te ruego que seas con cada hermano. Que seas con cada hermano que está pasando un momento difícil. Que si ha cometido un error, levántale, Señor. Intercedemos por él. Y declaramos que tú lo vas a levantar. Si hay una iglesia, una congregación que está pasando un momento difícil por causa de pecado, yo te quiero rogar que tú lo levantes, Señor. Que pongas tu mano de poder, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, tenemos esperanza en ti. Y declaramos tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Recordemos,
hoy empieza una nueva misericordia. Cada mañana es una nueva misericordia. Así que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de vivir en su propósito. Y este fue su programa, hermanos, Visión Profética, hermanos. Un saludo muy grande, hermanos. Y este programa fue patrocinado por Foto Estudio Elisa, hermanos. Aquí en la colonia Ampliación Rodríguez, Álvaro Obregón 362, colonia Ampliación Rodríguez. Teléfono, hermanos, el 925-5835, hermanos. Este es el teléfono de nuestro patrocinador, hermanos. Si ustedes ofrecen algún servicio de fotografía, estamos para servirle, hermanos. Nuestro patrocinador, hermano Rubén García, hermanos. Y también, hermanos, si alguno tiene algún comentario, si tiene alguna sugerencia, o si tiene algún mensaje, hermanos, para nosotros, usted puede escribirnos a nuestro Facebook personal, Eder-Barrera, hermanos, o nos puede llamar al 8991-796812. Si tienen alguna duda, comentario, palabras de felicitaciones, palabras de regaño también, hermanos, estamos para servirles. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y este fue su programa Visión Profética. Nos vemos el próximo jueves, hermanos, 8 p.m., 8 de la noche, aquí por CIAR Comunicaciones, CIAR TV. Bendiciones proféticas para todos y que el Espíritu Santo siga levantando. Así que bendiciones para todos, hermanos. ¡Aleluya! ¡Amén! Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.